análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una situación sanitaria que la verdad está generando bastante preocupación allá en Luisiana, en Estados Unidos, justo este año 2025. Estamos hablando de un aumento alarmante, de verdad, fuera de lo común, en infecciones y, pues, lamentablemente en muertes por una bacteria muy específica. Así es. Nuestra charla se basa en un reporte de EFE que vimos en El Comercio. Y bueno, la idea es entender qué pasa, por qué es noticia importante y qué puntos clave sacar de esto. Claro. Y para empezar fuerte, las cifras que da EFE son, impactantes. Al menos 6 muertes y 34 infecciones este año. Tremendo. Esto es muchísimo más que los promedios de antes. La bacteria se llama Vibrio vulnificus, pero la gente la conoce como la come carne. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto. Exacto, la bacteria es esa, Vibrio vulnificus. Y la cosa es tan seria que, como dice el reporte, el Departamento de Salud de Luisiana tuvo que lanzar una alerta sanitaria oficial. Imagínate. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Indica que ven un riesgo real, algo que se sale de la norma y necesitan avisar a la gente y dar recomendaciones. Claro. Lo, digamos, llamativo aquí, y que el reporte como que subraya, es como una sola bacteria puede generar una alerta de salud pública de este tamaño. Sí. Esto mueve recursos, necesita comunicación de crisis. Es una señal clara de que algo, pues, raro y preocupante pasa en la costa de Luisiana. Totalmente de acuerdo. Y para entender bien la dimensión de eso raro, veamos las cifras que da el reporte. 6 muertes, 34 infecciones en Luisiana en lo que va de 2025. Ahora comparemos. La fuente dice que el promedio anual desde 2015 era más o menos 1 muerte y 7 infecciones al año. 1 y 7. Es que la diferencia es brutal. 6 veces más muertes, casi 5 veces más infecciones. Aquí es donde se pone de verdad interesante, porque no es una subidita normal. No, para nada. Es un salto enorme que necesita explicación. Exacto. Y en salud pública, esa desviación tan grande es una señal de alerta potente. No es algo que esperes por azar o porque ahora se detecta mejor. Claro. Como sugiere el informe al hacer la comparación, es un cambio drástico. Y eso justifica la alerta que decíamos. Tiene todo el sentido. Si miras el panorama general, esta desviación obliga a actuar rápido, vigilar más, investigar por qué este aumento, será el ambiente, nuevas cepas, más exposición. Entender qué pone a la gente en riesgo ahora y, súper importante, decir claro cómo protegerse. ¿Entendido? Son estos picos los que prueban la respuesta del sistema de salud. El reporte de EFE capta esa urgencia. Vale, captado el contexto de alerta y la magnitud. Ahora, la pregunta clave que toca el informe es: ¿cómo te infectas? ¿Cómo entra esta bacteria? A ver. Según la info que viene de los CDC de Estados Unidos, hay 2 caminos principales. Uno, comer mariscos crudos o poco cocidos. Y aquí el reporte insiste mucho en las ostras. Sí, las ostras son clave. De hecho, dicen algo muy concreto. Las 2 últimas muertes estuvieron ligadas a comer ostras contaminadas con vibrio. Así es, esa vía es fundamental. Y vale la pena pararse un segundo en por qué las ostras, que el informe resalta. Ajá. Las ostras filtran muchísima agua para comer. Si la bacteria está en el agua, que es su casa, las ostras la acumulan dentro, a niveles más altos que el agua misma. Se concentran, digamos. Exacto, se vuelven como un vehículo perfecto para la bacteria. Y aquí viene lo complicado, que F subraya como un desafío. La bacteria no cambia cómo se ve, huele o sabe la ostra. Nada. Nada. Imposible detectarla a simple vista o por el olor antes de comerla. Eso que dices de la invisibilidad del riesgo es inquietante, la verdad. Si no la puedes detectar, comer una ostra cruda es un poco una lotería, sobre todo si viene de zonas de riesgo como Luisiana ahora. Exacto. Y la segunda vía de contagio que menciona la fuente es a través de heridas en la piel, ¿no? Explícanos eso un poco. Claro. La otra ruta es la exposición de heridas abiertas. Y, ojo, no tienen que ser heridas enormes, ¿eh? ¿Ah, no? No. Un corte pequeño, un rasguño, hasta una picadura reciente puede ser suficiente. Si tienes una herida así y entras en contacto con agua de mar o salobre, donde vive la bacteria, pues la bacteria puede entrar directo a la sangre o a los tejidos por ahí. El reporte, al situar el brote en Luisiana, nos recuerda que esa zona tiene mucha costa, con aguas cálidas y salobres, sobre todo en verano y otoño.
que es cuando más prolifera, ¿no? Justo. Son las condiciones ideales para el vibrio. Así que nadar, pescar o caminar por la orilla con una herida en esas aguas puede ser un riesgo. Entendido. Entonces, dos frentes claros. Marisco crudo, sobre todo ostras y heridas en contacto con agua de mar de zonas cálidas. Ahora, si alguien se infecta, ¿qué ocurre? ¿Cómo se ve la enfermedad? Bueno, El reporte describe síntomas iniciales como diarrea, cólicos, náuseas, vómitos, fiebre. Podría parecer una simple intoxicación, ¿no? exacto. Al principio pueden confundir. Pero lo peligroso del vibrio vulnificus y que el reporte deja claro por la gravedad de los casos es lo rápido que puede empeorar, sobre todo en gente vulnerable. Ajá. Una complicación temida es la septicemia. La bacteria invade la sangre, normalmente después de comer marisco contaminado, y se va por todo el cuerpo. Puede causar shock séptico, fallo de órganos y mata mucho. ¡Uf! La otra grave, la que le da el apodo come carne, es la infección de heridas. Si entra por la piel, puede causar una celulitis que avanza rapidísimo a fascitis necrosante. ¡Ay, qué palabra! Sí, la bacteria suelta toxinas que destruyen literalmente la piel, la grasa, el tejido sobre los músculos. Esa necrosis es terrible, avanza muy rápido y muchas veces necesita cirugía agresiva, incluso amputar para parar la infección y salvar la vida. ¡Qué descripción tan fuerte! Necrosis. Y para ponerle números a esa gravedad, el reporte cita a los CDC. Dicen que más o menos 1 de cada 5 personas infectadas muere. 1 de cada 5. Es altísimo para una bacteria así. Es una cifra que te dice por qué este brote no es solo una noticia local, sino algo serio de salud pública. Un 20% de mortalidad. Es comparable a enfermedades que consideramos gravísimas. Claro. Y como decía, es por la rapidez con que se multiplica, invade la sangre y por sus toxinas tan potentes. Ahora, también es importante lo que sugiere el informe sobre los riesgos. No todos los expuestos se infectan, ni todos los infectados se ponen así de graves. Hay factores de riesgo. Exacto. Personas con enfermedades del hígado, inmunodeprimidas, diabéticos, gente con mucho hierro en el cuerpo. Son más vulnerables a la septicemia y lo grave. Pero ojo, la infección de heridas puede afectar a gente sana también. Entiendo. Y el potencial de que una infección, incluso en alguien sano, acabe en amputación o muerte, justifica la preocupación y las alertas que reporta EFE. Queda clarísimo el riesgo y la alerta. Oye, hay otro detalle en el reporte de EFE que me pareció revelador sobre hasta dónde llega el problema. Dice que las ostras de las 2 últimas muertes, aunque se pescaron en Luisiana, se sirvieron en restaurantes no solo allí, sino también en Florida. ¿Qué nos dice eso? Ese dato es crucial, y el reporte acierta al incluirlo. Ilustra cómo funciona la seguridad alimentaria hoy. Los riesgos casi nunca se quedan donde empiezan. Viajan. Claro. Las ostras, como otros mariscos, viajan, se pescan aquí, se procesan, se transportan, refrigeradas que no mata al vibrio, solo lo frena un poco, y se venden en otros sitios, otras ciudades, otros estados. Ujú. Este ejemplo de Luisiana a Florida que da EFE demuestra cómo la cadena de suministro puede esparcir el riesgo geográficamente. Alguien comiendo ostras en Miami podría exponerse a una bacteria de aguas de Luisiana, a kilómetros de distancia. Y eso convierte un problema local en algo mucho más amplio. Exactamente. Y me imagino que eso es un desafío gigante para las agencias de salud y de control de alimentos. Si la bacteria es invisible y el producto viaja, ¿cómo lo controlas? Ahí está el meollo del asunto que se ve en la información. Seguirle la pista a un lote de ostras desde el plato hasta el lugar exacto donde se pescó es complicado y lento. Sí, claro. Y, como ya dijimos, y la fuente recalca, no hay forma práctica y rápida de analizar cada ostra para ver si tiene vibrio antes de que llegue al mercado. Las pruebas existen, pero no son para usarlas así masivamente. No es viable. No. Entonces, el control se basa más en prevenir en origen, cerrar zonas de pesca si hay niveles altos o brotes, y, sobre todo, en informar del riesgo al consumidor y a los grupos vulnerables. La comunicación es clave, fundamental. Lo que resalta aquí, y que el informe de EFE pone sobre la mesa, es esa tensión. Queremos comer cosas frescas, naturales, como ostras crudas, pero existen estos riesgos invisibles. Sí, esa invisibilidad del peligro hasta que, para algunos, ya es tarde, hace que las advertencias sanitarias sean tan importantes. Insisten en las precauciones, cocinar bien los mariscos, sobre todo ostras, que el calor sí mata la bacteria.
Ajá. Y tener mucho cuidado con las heridas si vas a estar en contacto con agua de mar o salobre, especialmente en zonas de riesgo y en los meses cálidos, que es cuando la bacteria, según se entiende por el reporte, se pone más activa. Parece entonces que estar conscientes del riesgo y tomar precauciones es lo principal ante este panorama. Bueno, hagamos un resumen rápido de lo esencial que sacamos de esta charla sobre la noticia de F en Luisiana. Vale. Primero, un aumento muy fuerte de casos y muertes por Vibrio vulnificus en Luisiana en 2025, comparado con antes. Segundo, las vías de contagio. Comer marisco crudo, especialmente ostras, y heridas expuestas al agua de mar. Eso es. Tercero, la enfermedad puede ser gravísima. Septicemia, necrosis, come carne, amputaciones y una mortalidad alta, 1 de cada 5 según los CDC. Y cuarto, el riesgo no se queda solo allí, viaja con los alimentos. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Pues yo creo que este brote en Luisiana, como lo cuenta el informe, nos recuerda varias cosas importantes. Una, que la naturaleza, incluso en alimentos que vemos sanos y frescos, puede tener riesgos ocultos y serios. Cierto. 2, subraya cómo la salud de nuestros ecosistemas, la calidad del agua costera, su temperatura, está conectada con nuestra salud. Cambios ahí pueden afectar directamente a los patógenos y a las enfermedades. Una conexión directa. Y al final nos deja pensando, ¿no? Una pregunta para llevarse. En este mundo donde valoramos lo natural, lo fresco, ¿qué tan conscientes somos de verdad de estos riesgos escondidos? Como con las ostras crudas. Buena pregunta. Y más allá de saberlo, ¿qué responsabilidad tenemos? Individualmente al elegir qué comemos o cómo interactuamos con el entorno y como sociedad al exigir controles y vigilancia. ¿Qué responsabilidad implica ese conocimiento para protegernos y proteger a los más vulnerables? Una pregunta muy pertinente, sí, que invita a pensar en nuestros hábitos y nuestra relación con lo que nos rodea. Un tema complejo, sin duda. Si esta exploración sobre el Vibrio vulnificus en Luisiana les pareció útil, interesante, o les dio una nueva perspectiva, pues les agradecemos muchísimo que consideren suscribirse y compartir este contenido. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.